¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de información sobre estos componentes que observan en pantalla. Les platico un poco. Son sensores de velocidad, específicamente sensores de tipo efecto Hall, sensores de cigüeñal. Y voy a mostrarles un poquito de información, vamos a hablar un poquito de ellos. Esto es con la finalidad de darle continuidad a los videos que hemos compartido con ustedes, en donde podemos realizar diferentes pruebas a la mayoría de componentes Fuel Injection, específicamente sensores y actuadores. En este caso todos ellos son, ya conocen ustedes la marca Tecnofuel, y les voy a platicar al respecto. Tengo de hecho uno de ellos para poder hacer algunas pruebas que les quiero mostrar y compartir. Sin embargo, primero vamos a profundizar en lo siguiente. Este tipo de sensores normalmente se sugiere o se recomienda realizar pruebas montados en el vehículo. Eso sería lo ideal. ¿Y cuál es el motivo? A diferencia de todos aquellos componentes que hemos podido mostrar las pruebas en banco, como ya lo han visto, en bobinas, en inyectores, en sensores de cigüeñal, sí, pero de tipo inductivos. En este caso son de efecto Hall, repito. Y la diferencia va a ser la siguiente. Para empezar, estos sensores pues requieren de una alimentación. Es decir, no son como los sensores inductivos que generan su propio voltaje y que podemos hacer una prueba eficaz de alguna manera fuera del vehículo. Aquí en estos casos de sensores pues nos hemos encontrado con infinidad de problemas que no pueden de alguna manera siempre ser detectados fuera del vehículo. ¿Por qué? Pues porque se requiere de la electrónica para que los componentes puedan funcionar de manera correcta, y la electrónica específicamente hablando de la computadora del vehículo, que es quienes los alimentan. Ahora voy a darles ahí algunas características para empezar. Para empezar, este tipo de sensores de efecto Hall cuentan con 3 terminales. La mayoría de ellos utilizan esas 3 terminales. Voy a decir ahorita algunas excepciones, a ver si se alcanza a apreciar en las 3 terminales. Sí, en este sí se ve. Este es un sensor de velocidad. Todos ellos son sensores de velocidad en realidad, que se utilizan en diferentes aplicaciones, es decir, en sistema de frenos ABS, en sistemas de transmisión, y en este caso específico en la polea del cigüeñal o en la medición del cigüeñal. Por eso se llama sensor de cigüeñal. Sin embargo, todos ellos miden velocidad, ¿ok? Entonces, este también tiene 3 terminales, solo que no se alcanza, creo que, a observar bien dentro del componente. Y este que voy a hacer algunas pruebas también tiene 3 terminales. Este es muy frecuente encontrarlo en vehículos Chevrolet, G3, Pontiac, etc. Y ahorita tenemos un caso adicional que quiero compartir con ustedes para aquellos que tuvieron dudas. En los videos anteriores, en donde hemos hecho las pruebas que les comento de los otros sensores, les mostré sensores inductivos. Los sensores inductivos por lo general utilizan solo 2 terminales. Este es un caso de línea BAG que utiliza 3 terminales, pero es inductivo. La diferencia es que este tipo de sensores inductivos que tienen 3 terminales, que normalmente las 3 terminales, repito, son para sensores de tipo efecto Hall, en el caso de este es porque tienen un blindaje en el cableado, es decir, tienen un cable adicional que está enrollado o arrollado alrededor de los otros 2 cables que tiene el sensor para trabajar. Ese blindaje precisamente está conectado a tierra para evitar interferencias en la señal de este tipo de sensores. Por lo tanto, este sensor, aunque tiene 3 terminales, no es de tipo efecto Hall. Esta es una excepción de un sensor inductivo con 3 terminales, por lo que ya mencioné. Por lo tanto, solo quería hacer esa aclaración, ya que en el video anterior pues hubo ahí algunas dudas al respecto y comentarios al respecto. Entonces aquí les comparto el por qué es inductivo y tiene 3 terminales, ¿sale? Lo voy a descartar y lo voy a quitar de aquí porque pues no es el caso del tema. Entonces, en este caso estos 3 sí son de tipo efecto Hall, la mayoría de ellos. Hay unos casos especiales de unos sensores que se utilizan en sensores ABS que son diferentes o de alguna manera trabajan ligeramente distinto a lo que es un efecto Hall, que ya después voy a compartir esa información con ustedes. Ahorita de momento nos vamos a enfocar en los sensores de cigüeñal. Entonces este sensor, repito que es un sensor de velocidad también de 3 terminales. Aquí lo voy a dejar como muestra nada más, pero estos 2 son de cigüeñal, específicamente trabajan en cigüeñales. Entonces, sensores CKP
de tipo efecto Hall. Ahora, ¿cómo trabajan este tipo de sensores? Repito, los inductivos, ya platiqué de ellos en el video anterior. Los inductivos generan su propia señal y podemos hacer pruebas en banco. Estos sensores necesitan alimentación por parte de la computadora, ya lo mencioné. Por lo tanto, como son sensores digitales que van a generar una señal digital, una señal cuadrada, con una frecuencia, obviamente, pues no es tan sencillo realizar una prueba en banco. ¿Se puede? Sí se puede, ahorita se los voy a mostrar. ¿Qué tan eficiente es hacerlo? No del todo, porque este tipo de sensores presentan un montón de problemas que luego no son fáciles de detectar aquí en banco. De hecho, ahí hemos nosotros identificado sensores que sí trabajan, pero que trabajan con una señal equivocada o errónea, con un voltaje diferente. Por lo tanto, lo ideal es verlos con el osciloscopio en el auto. Pero hay una opción que podríamos hacer, si es que lo requieren. En la mayoría de componentes que probamos en banco, en la mayoría no se requieren tantos pues equipos especiales, ¿no? En el caso de pues este específicamente, pues tampoco podríamos decirlo así del todo. Ahorita vamos a ver las diferencias, el por qué les estoy platicando todo esto, pero hay casos en donde vamos a requerir alguna herramienta especial que te ayude a realizar una conexión para que el sensor logre generar una señal y tú puedas realizar una medición que te diga únicamente si el sensor está, digámoslo así, está activo o ya no sirve, es decir, está vivo o simplemente no funciona, funciona o no funciona. Pero de eso a que te diga la señal es correcta, la frecuencia, etcétera, pues no es tan fácil o tan sencillo en efecto de realizar. Este sensor solo requiere de una alimentación positiva, una alimentación negativa, es decir, positivo, negativo, y en el tercer cable que tiene por acá es señal. Es por donde él genera su señal y así todos ellos van a necesitar un cable de alimentación positiva, uno de negativo y por el otro va a ser el cable por donde generan la señal. Por eso utilizan 3 terminales. Este lo tengo aquí conectado con 3 cables ya. No lo puedo acercar porque ya tengo el cable demasiado corto hacia la batería. Realmente aquí les platico. Tengo un cable directamente conectado al positivo de batería, así tal cual, positivo de batería. Este cable lo tengo conectado al negativo de la batería directamente. Y este cable es el cable de señal que no lo tengo conectado realmente aquí a nada. Aquí voy a conectar yo ahorita mi multímetro y también vamos a hacer una prueba con el osciloscopio. Entonces, pero hay casos en donde vas a requerir no una alimentación positiva de batería sobre el componente, sino que vas a requerir probablemente una alimentación de 5 voltios, que es lo más frecuente. Por lo tanto, vas a necesitar alguna herramienta o algún equipo que te permita alimentarlo con 5 volts al componente, obviamente la tierra y pues por el otro lado su cable de señal. Entonces, pues ahorita como yo no lo voy a ocupar, solamente les quiero mostrar porque ya en otros videos también les he mostrado esas herramientas que a veces nosotros utilizamos. En este caso, aquí lo tengo, es un simulador de señales. Este equipo se llama iCubica y este equipo me permite simular señales hacia la computadora de diferentes componentes, es decir, con diferentes voltajes, valores y frecuencias. Con esto yo hago pruebas en cuerpos de aceleración, en sensores, etcétera. Ya lo han visto trabajar, ya se los he mostrado, solamente ahorita se los estoy compartiendo para quienes no saben qué podrían utilizar. Este es un simulador que vende la empresa Scanator, entonces lo utilizo para eso. Y si fuera el caso de que tuviese que conectar otro sensor con 5 voltios, pues tal vez utilizaría esta herramienta que es parte también del simulador, donde se alimenta también aquí con un positivo, un negativo y me permite tener una salida de 5 voltios, etcétera. Entonces, hay muchas opciones, pero requieren de algún componente adicional o algún equipo adicional para poder hacer ciertas pruebas. Entonces, quiero solamente aclarar eso. Ahora, por otro lado, les comento, ya que tengo yo alimentado este sensor, la prueba o única prueba que yo le puedo hacer, en este caso a estos sensores no les podemos medir una resistencia como al inductivo. Al defecto Hall pues no, porque vamos a tener valores incorrectos. Pero ya que lo tengo alimentado, lo que sí puedo hacer pues es saber si sirve o no sirve, nada más. Recuerden que la señal para nosotros cuando estamos diagnosticando un vehículo, la señal que genera el componente es sumamente importante. Es decir,
observar la señal, observar la frecuencia, observar, el voltaje pico a pico que genera, como para poder identificar un problema. El hecho de que sepamos que sirve o no sirve, pues no nos ayuda del todo a diagnosticar, pero pues es una opción como para decir, pues el componente funciona o no funciona, y es lo que ahorita vamos a hacer, es únicamente lo que podemos hacer en banco. En este caso, voy a utilizar mi multímetro y lo voy a utilizar en la escala de frecuencia, de Hertz, es lo único que puedo hacer. Y observen lo que voy a hacer, una prueba demasiado básica y demasiado simple, que no me va a decir, repito, mucho, pero observen esto. Cuando yo paso un hierro, un metal, obviamente, cerca del sensor, porque estos sensores trabajan obviamente con magnetismo, obviamente generan una señal cada que el componente magnético o ferroso pasa cerca de ellos y cambia la frecuencia, y obviamente es lo que yo puedo observar en el multímetro. Cuando yo le quito este destornillador, desarmador, pues simplemente se va la frecuencia. Entonces, ¿cómo trabaja? Pues obviamente cuando él está midiendo, en este caso es un sensor de árbol de levas, perdón, este es un sensor CMP, este es un sensor CKP. Sin embargo, no importa para el uso que se les dé, ambos trabajan de la misma manera, hablando específicamente de efecto Hall. Este es un sensor de árbol de levas, este es un sensor de cigüeñal. Había comentado que eran puros de cigüeñal y no, estoy ahí recalcando la información porque me equivoqué. Este es de árbol de levas, pero hacen exactamente lo mismo. Miden una velocidad, miden una frecuencia de la velocidad de los cambios que tiene el componente donde están montados. En este caso, por los engranes del árbol de levas. Y si fuese el caso, pues estaría midiendo la velocidad del cigüeñal. Sin importar en dónde están montados, trabajan exactamente igual los de tipo efecto Hall. Entonces, ¿cómo trabajan? Alimentados con un positivo, con un negativo, que generalmente la computadora lo aplica, generan una señal cada que el dentado de un engrane o del cigüeñal pasa cerca del componente, y van a generar esto. Entonces, con esto, lo único que yo puedo saber en absoluto es que sí está activo, de que sí funciona. ¿Funciona bien o funciona mal? Pues obviamente no lo sabemos. Aquí pues es muy obvio, el componente es totalmente nuevecito, es nuevo, de la marca Tecnofuel, y definitivamente que debería de estar trabajando o debería de trabajar bien. Ahora, si yo, en lugar de medir con el multímetro, que esta es una herramienta muy básica y que creo que todos podríamos tener, hacer una medición con multímetro para decir pues, si funciona, pues listo, ¿no? Pero si por alguna razón yo necesito ver algo adicional, pues me voy a conectar. Esta es mi punta del osciloscopio, un solo canal, en el mismo lugar, perdón, acá está, en el mismo lugar donde yo tengo mi multímetro. Ahí cuelgo mi pinza del osciloscopio, voy a acercar el osciloscopio. Aquí tengo ya mi pantalla del osciloscopio, solo para que observen algo adicional. Y déjenme mover la cámara un poco, disculpen, estoy aquí solo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, y es por eso que les repito, en banco a este tipo de sensores, pues no es recomendable hacer pruebas, pero podemos hacerlo solo para salir de una duda. Vean aquí lo que pasa, vean ahí la señal. Obviamente yo no logro, y aquí en banco no podemos ver la señal cuadrada, la frecuencia, etcétera. Lo único que veo son los cambios precisamente en ese voltaje y en esa frecuencia de alimentación que tiene ahí el sensor, y pues con esto yo puedo saber que el sensor responde a esos cambios, y pues por lo menos yo con esto podría decir el sensor sí está funcionando, y probablemente en el vehículo tenga otro defecto, pero no es concluyente esto porque no me muestra la señal o la forma de onda como deberíamos de observarla. Para aquellos que no saben cómo se vería, les voy a compartir pues, una imagen rápida de cómo probablemente se vería, o no probablemente, de cómo se debería de ver una señal de cigüeñal o de sensor de árbol de levas. Denme un segundo, déjenme abrir una pantalla real, ¿no? De cómo funcionaría, cómo se debería de ver. Vamos a buscar aquí posición de cigüeñal, por ejemplo, hablando de ese, y de efecto Hall.
Cargar archivo, vamos a cargar el archivo y vean la señal. Obviamente esta es una señal cuadrada, voy a hacer un zoom para que la puedan identificar mejor o visualizar mejor. Vean la forma de onda cuadrada. Esta es una señal de un cigüeñal, obviamente, y vean aquí, pues son el dentado. Esto representa el dentado del cigüeñal, ¿no? Cada dientecito es captado por el sensor y pues obviamente nos muestra esta imagen tal cual. Así es como deberíamos de ver la nuestra, lo cual pues obviamente no es tan fácil o es posible aquí en banco, a menos de que hiciéramos o de que utilizáramos herramientas diferentes ya con componentes electrónicos para poder hacer pues un probador de un sensor CKP de tipo efecto Hall y que podamos ver la señal tal cual, ¿verdad? Sin embargo, con lo que tenemos a la mano, a nuestro alcance, pues se los comparto. Es lo que pueden hacer ustedes con este tipo de componente de efecto Hall en banco. Entonces, pues voy a regresar a mi pantalla nuevamente y estábamos en una escala diferente. Observen, aquí puedo mover las escalas y déjenme ver en qué escala estábamos observándolo, con qué voltaje. Creo que con un voltaje muy bajo porque no es posible visualizarlo de manera correcta. Hay que buscar algunos valores adicional para poder visualizar bien. Creo que estábamos ahí posicionados, a ver si ahí, sí, más o menos ahí. Vean ahí, apenas se alcanza a ver ahí la señal cuando yo paso este hierro ahí. Podríamos saberla, si la podemos hacer un poco más fiel o como se veía antes. Ahí está, ahí se aprecia mejor. Entonces, bueno, el asunto, compañeros, o la finalidad de compartir esto es mostrarles el por qué son necesarios algunos equipos para hacer pruebas y también que tengan la información para que ustedes sepan en dónde pueden realizar pruebas eficientes en banco, en dónde no es posible realizar pruebas tan eficientes en banco, como es el caso ahorita, con qué herramientas, obviamente con herramientas básicas, un multímetro, las alimentaciones, y ya de lo contrario, pues como en el caso de algunos cuerpos de aceleración, cuando les mostré el funcionamiento, pues se requieren equipos adicionales como el simulador de señales que ya les mostré aquí. Entonces, pero de momento creo que esta información les puede servir, por lo menos que sepan cómo es que trabajan y por qué podemos y no podemos hacer pruebas benéficas. En este caso, pues esta señal, pues repito, lo ideal es en el auto, osciloscopio y verificarlo, ¿no? Ya en banco, pues lo máximo, ver la frecuencia, algunos cambios de voltaje que también, si medimos esto con voltaje, pues no, tampoco va a ser tan fácil. De hecho, lo único que podríamos ver es un cambio muy mínimo, probablemente en este valor, muy, muy mínimo, que es prácticamente casi nada. Vamos a hacerlo a ver qué. Vean ahí los cambios que tiene cuando se trata de la medición en voltaje. Por eso lo estaba midiendo en frecuencia. Por eso lo medí en frecuencia, porque se nota más los cambios. Vean ahí los cambios de la frecuencia. Y con el osciloscopio pues ya vieron cómo se ve la señal. Entonces, pues bueno, señores, yo espero que esta información les sirva. De cualquier manera se las comparto, aunque pues si a alguien le ayuda, pues bueno, aquí hay algo adicional. Y les vamos a estar compartiendo de otros componentes adicionales también para que ustedes sepan que podemos, pues, por lo menos hacerles algunas pruebas básicas para nuestros diagnósticos. Entonces espero que la información les sirva. No se olviden de compartirla, a alguien más también le puede servir. Y pues de momento los dejo con esta información. Compañeros, recuerden también, próximo curso, funcionamiento y diagnóstico del botón de encendido en vehículos que no utilizan llave mecánica. Están cordialmente invitados el 1 de febrero. Aquí en la información, en la descripción, les dejo todos los detalles de ello. Entonces, señores, por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.